Si eres de las personas que vive muy pendiente de la opinión de los demás, este vídeo es para ti. Soy Carmen Gómez y hoy vamos a estar hablando de lo que es la autoestima y la opinión y la aprobación de los demás. Y cómo afecta esto a nuestra vida, la importancia que tiene y cómo nos afecta a la hora de ser felices. Si te gusta este tipo de información y quieres seguir recibiéndola, te animo a que te suscribas, a que le des un like, darle a la campanita, un me gusta o deja algún comentario y así me ayuda a que pueda seguir compartiendo con vosotros. ¿Te importa mucho la aprobación de los demás? ¿Quieres dejar de necesitar esa aprobación? Hoy espero darte un poco de luz y que puedas conseguir ser tú misma y dejar que te afecte tanto esta opinión. ¿Por qué nos afecta tanto la opinión de los demás o cuántas de las decisiones de nuestra día a día están en base a las expectativas de los otros? ¿O has dejado de ser tú misma realmente para agradar a los demás? Espero darte respuesta a alguna de estas preguntas. Buscamos la aprobación externa constantemente. Es algo que está en nuestra vida. Esa aprobación o desaprobación la tenemos desde pequeños, cuando nacemos. Constantemente estamos buscando la aprobación en los demás y sobre todo en nuestra familia. Y hoy en día eso está siendo un problema que además está creciendo debido al tema de las redes sociales. El problema no es que se dé, que es algo que, como digo, siempre va a darse, sino el problema viene cuando nos dejamos condicionar y hacemos que esa aprobación o desaprobación nos afecte en nuestro estado de ánimo y nos condicione y nos influya en lo que es nuestra felicidad. La necesidad de aprobación se refiere a un patrón de comportamiento en el cual la persona busca constantemente esa aprobación de los demás y lo utiliza como fuente de validación y de autoestima. Las personas que tienen esta fuerte necesidad de aprobación son personas que tienen muchísimo miedo al rechazo, mucho miedo al fracaso también, y les cuesta constantemente tomar decisiones porque con frecuencia le dan más prioridad y validan más lo que esperan las demás personas de ellos, las expectativas que se tiene de ellos, en lugar de priorizar lo que serían sus necesidades y sus verdaderos deseos y valores. Son personas a las que les cuesta mucho tomar decisiones porque no les funciona bien la autoeficacia, es decir, la confianza en ellas mismas. Y entonces siempre piensan que se van a equivocar. Es imposible no equivocarnos, pero no se debe de confundir lo que es el error con el fracaso. Permítete equivocarte y aprender de ello y espera cuando hagas algo que las cosas van a ir bien, pero si no van bien no pasa nada y no hagas que tu vida dependa de ello. Son personas también, como he dicho, que tienen mucho miedo al fracaso, son personas excesivamente complacientes, que tienen miedo al conflicto y son extremadamente perfeccionistas y autoexigentes con ellas mismas. Suelen marcarse unos estándares demasiado altos, con frecuencia mucho más altos de los que le exigirían a otras personas, y eso hace que vivan en un estrés continuo y en una insatisfacción constante y les genere muchísima ansiedad. Por eso es tan importante que trabajemos lo que es la autoestima, la confianza en nosotras mismas y la seguridad para ir soltando esa necesidad de aprobación externa y soltemos esa dependencia y nos hagamos cada vez más independientes emocionalmente, más fuertes, más seguros y confiemos más en nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos con esto? Pues bueno, un primer punto sería aceptar quiénes somos, aceptarnos con nuestras luces y con nuestras sombras, es decir, amar y aceptar esas partes que nos gustan de nosotros y esas partes que no nos gustan tanto. Siempre va a haber la opinión de los demás, el entorno siempre nos va a calificar, eso es inevitable, pero lo importante es no dejar que ese entorno o lo que opinen los demás nos condicione. Si tú te aceptas tal cual eres, cuando alguien diga algo de ti o opine sobre ti, te afectará menos o directamente no te afectará. Somos mucho más que los logros profesionales, somos mucho más que lo que conseguimos y somos mucho más que lo que los demás opinan de nosotros. Siempre va a haber calificativos, la gente siempre nos va a decir cosas que se nos dan bien, cosas que no se nos dan bien y eso puede influirnos, pero no hay que dejar que esos calificativos, como digo, nos afecten. Si yo, por ejemplo, te pregunto quién eres y tú me contestas que eres un empresario o que eres un buen empleado, si el día de mañana dejas tu empresa o dejas de trabajar porque te despiden, por ese motivo vas a dejar de ser quien eres, realmente vas a perder tu esencia. ¿Verdad que no? Somos mucho más de todo eso. Entonces, lo que hay que hacer es reconocernos, aceptarnos y amarnos tal cual somos, soltar esas máscaras que muchas veces nos ponemos por querer agradar a los demás y aceptarnos, como digo, con nuestras cosas buenas, con nuestros defectos. Y de esta forma, si realmente estamos en armonía con quien realmente somos, pues esa opinión externa nos va a afectar mucho menos. El problema viene cuando dejamos de ser quienes somos y dejamos de ser auténticos por miedo al rechazo o por miedo al que dirán.
Somos realmente un equilibrio perfecto entre, como digo, entre nuestra luz y nuestra sombra, y reconocernos, aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos eso y estamos en sintonía con nosotros, le restamos mucha más importancia, o sea, le restamos importancia a esa aprobación externa y eso nos afecta muchísimo menos. Y nos da muchísima libertad, porque ya no depende nuestra felicidad de lo que opinen de nosotros, sino que nosotros sabremos que somos únicos, que somos auténticos y que valemos tanto más que los demás. Y hacer eso, como digo, da mucha tranquilidad y da mucha libertad. Reconocer eso es aceptar nuestras virtudes, pero también es reconocer nuestras oportunidades de mejora. Os doy un ejemplo personal, ¿vale? Para que veamos que no tenemos que dejar influenciarnos o definirnos por lo que los demás piensen o opinen de nosotros, sino que lo suyo es que confiemos en nosotras mismas y que ganemos esa confianza y esa autoestima, que tomemos nuestras propias decisiones y que así pues vayamos mejorando y seamos capaces de hacer todo aquello que nosotros queremos hacer. En mi experiencia personal, yo, bueno, estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas, estaba trabajando hace unos años en consultoría, pero en un determinado momento pues quise opositar porque quería volver a la que era mi ciudad, quería tener una serie de condiciones y un poco de más libertad de la que tenía en aquel entonces cuando trabajaba en consultoría. Y me acuerdo que cuando planteé el hecho de opositar a muchas de mis compañeras que estaban opositando o que ya lo habían intentado y lo habían dejado, la mayoría me decía que por mi personalidad, por mi forma de ser, que no aguantaría a lo mejor la presión, que yo era una persona que constantemente me estaba comparando con el resto, y en aquel entonces era verdad, y que bueno, una oposición, estar en una academia, en un preparador, donde todo el mundo está pendiente de ti, donde se hacen pruebas y se publican las notas, que todo eso al final me iba a afectar y que no iba a lograrlo, que era algo difícil, que había pocas plazas para muchísima gente que se presentaba y que había mucha gente mucho más preparada. Entonces me acuerdo que en aquel entonces, por un momento dudé, digo, ostras, quizás me estoy planteando algo que no es para mí, porque a lo mejor yo no soy esa persona capaz de conseguir eso. Pero recuerdo un día que me senté, reflexioné conmigo misma y decidí hacerlo. Digo, ¿por qué no confiar en mí? ¿Por qué no ir a por aquello que quiero? Y bueno, finalmente sí que conseguí la plaza, pero no fue el conseguir la plaza, sino lo importante para mí fue la persona en la que me convertí durante todo ese proceso. Por supuesto, haber conseguido mi objetivo y mi meta fue algo que no voy a olvidar nunca y que agradezco enormemente, a base de esfuerzo y de constancia, porque fueron unos años muy difíciles, pero sobre todo fue el aprendizaje que me llevé y el mayor aprendizaje fue primero ese, confiar en mí misma, después no dejarme influir por el entorno, o sea, el entorno, realmente un buen entorno, saber elegir el entorno es lo que aprendí, un buen entorno nos puede impulsar y nos puede elevar, pero un entorno inadecuado realmente nos puede hundir, nos puede arrastrar al fracaso. Y otra cosa que realmente aprendí en todo ese proceso fue a no compararme con nadie y a no competir con nadie, algo que hacía constantemente antes, sino solamente conmigo misma. El centrarme en mí, en ser mejor de lo que era el día anterior y creer que lo que yo quería era posible para mí. Y bueno, eso es algo que, como digo, recomiendo y que en todo este proceso de la aprobación externa es fundamental, el aceptarnos tal y como somos, con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas malas, y el no permitir que a lo mejor el entorno o la gente de fuera te defina, sino si tú tienes claro quién eres y tú te defines a ti misma, pues cuando alguien opine algo de ti que no sea beneficioso, te afectará menos y, como digo, tendrás mucha más confianza y muchísima más. El segundo punto sería recuperar tu poder. Darle mucho más importancia a lo que está pasando dentro de ti que a lo que está pasando fuera. Pregúntate si estás tomando las decisiones en base a lo que realmente tú quieres y sientes y a tus deseos, o si estás cediendo el poder y estás tomando las decisiones en base a las expectativas de los demás o que los demás esperan de ti, o para no defraudarle o agradar a los demás. Si estás haciendo esto, al final estás poniendo la vida y dejando tu vida en manos de otro y perdiendo tu libertad. Entonces, ¿cómo puedes empezar a recuperar tu poder y a vivir la vida realmente que deseas y quieres? Pues empieza a decir que no, empieza a darle prioridad a tu individualidad, empieza a actuar en base a tus valores, empieza a poner límites y cuando hagas esto, observa qué pasa contigo y con tu vida. Realmente no podemos influir y controlar cómo respondan los demás y las emociones de los demás, igual que los demás no pueden afectar y controlar las emociones de nosotros, pero sí que podemos hacer lo que nos afecte a nosotros y lo que es nuestra parte. Si, por ejemplo, te invitan a un sitio y no quieres ir, pues date el permiso de decir que no, de escucharte, de atenderte y no te esfuerces a cumplir o a ir a algún sitio
por agradar a las personas o por evitar quizás un enfado o un mosqueo de la persona que sea. Entonces, cuando empiezas a hacer esto, como digo, empiezas a recuperar poder, empiezas a recuperar libertad y empiezas a vivir tu propia vida, mucho más en coherencia contigo, con lo que quieres, con lo que deseas y con tu esencia. El tercer punto sería quererte a ti y ponerte a ti en primer lugar. Y esto no tiene nada que ver con ser egoísta, porque muchas veces nos han educado, en la sociedad se entiende que hacer esto y ponernos en primer lugar es egoísta. Egoísta sería aquel que a costa de un beneficio, a costa del bienestar de los demás, tiene un beneficio propio. Pero ponerte en primer lugar, amarte, respetarte, aceptarte, valorarte y darte el permiso de escucharte, no tiene nada que ver con ser egoísta. Por tanto, no te sientas culpable y no te avergüences por quererte a ti misma y por ponerte en primer lugar, porque estás en todo tu derecho. El cuarto punto sería aceptar la aprobación, pero no depender de ella. Estamos constantemente buscando la aprobación y el reconocimiento externo y evitando el castigo, y esto está bien cuando nos reconocen algo, cuando nos elogian, es positivo y bueno que eso nos guste, pero el problema viene cuando nuestra felicidad o nuestro estado de ánimo nos afecta y dejamos que dependa en base de lo que opinen los demás. Ten presente siempre que lo que digan los demás de ti no te define, que el entorno no te define y que tú eres mucho más que eso y eres tu esencia. Entonces, si te hacen algún comentario negativo o te hacen alguna crítica, tómatelo como una oportunidad de mejora, algo para crecer y no te fustigues ni dejes que ese comentario o esa crítica te defina negativamente. La felicidad nunca está fuera, la felicidad siempre está dentro de ti y va a depender de la capacidad que tengas de amarte a ti misma y amarte a otras personas. Una consecuencia de buscar, por tanto, esta necesidad frenética de aprobación en los demás y esta necesidad de que te quieran desde fuera, viene de tener una baja autoestima, de sentirte poco suficiente, poco valorada o de buscar esa confianza y esa autoestima, como digo, en los demás en vez de buscarla en ti mismo. Por tanto, siempre puedes volver a ti, siempre puedes trabajar esto desde ti, porque está bien que los demás te reconozcan, que los demás te elogien, pero hacerlo desde ti misma siempre va a ser mucho más poderoso. Termino con una frase de Steve Jobs que dice: no dejes que las voces de la opinión de los demás ahoguen tu propia voz interior. Por tanto, te recomiendo que trabajes en ti misma, que te aceptes y te quieras tal y como eres. Eso te va a dar, como digo, confianza, seguridad y mucha libertad y empezar a vivir realmente la vida que tú quieres y soltar esa aprobación de los demás. Si te ha gustado y quieres que siga compartiendo información de este tipo, déjamelo saber en algún comentario o contacta conmigo por privado y te digo cómo puedo ayudarte. Gracias por estar, gracias por ser y te deseo, gracias por escucharme y te deseo una vida plena y feliz.